Perfecto, jóvenes. En efecto, el poder político, como decíamos, está sometido, ¿sí? El poder político está sometido al principio de legalidad. Entonces, poder político sometido a la legalidad. Y la legalidad decíamos que estaba concentrado en el artículo 221 de 226, perdón, de la Constitución, ¿no? Pero de este artículo que nos sugiere categóricamente que los agentes públicos solo pueden hacer lo que dispone la Constitución y la ley, va a nacer un concepto llamado competencia. Competencia administrativa. Este concepto de competencia administrativa se resume prácticamente con una sola palabra. La competencia es pura aptitud, ¿sí? Pura aptitud. Es una aptitud legal, ¿sí? Pura aptitud legal. Porque la aptitud, ¿sí? Esta aptitud está conferida, está otorgada por la Constitución y la ley, ¿sí? Y la ley, ¿para qué? Para que pueda obrar, para que pueda desempeñar sus funciones. Entonces, esta aptitud es fundamental. Esta competencia administrativa es un margen en el cual yo conozco claramente las atribuciones de los agentes públicos, del poder político. Yo conozco bien, de una manera muy clara, lo que puede hacer el presidente de la República, lo que puede hacer la Asamblea Nacional, lo que puede hacer la función judicial y así. Entonces, en esa medida, la competencia administrativa contribuye y obviamente la legalidad contribuye a garantizar, ¿sí? Vamos aquí a garantizar la seguridad jurídica, pues, ¿no? La seguridad jurídica. Porque, en efecto, la seguridad jurídica va a estar garantizada plenamente cuando yo conozco de que un agente público que ejerce el poder político puede tener un margen de actuación muy claro y sobre tales y cuales actividades, que no puede salirse de ese margen de actuación. Eso es claro. En ese sentido, el poder político, ¿sí? El poder político va a convivir, decíamos nosotros, está trabajando coordinadamente con otros órganos públicos, ¿sí? Entonces convive y coordina con otros órganos públicos que tienen parte de ese pastel que hablábamos ayer, ¿no? Ese parte de pastel llamado poder político. Y esa convivencia se refiere principalmente a el modelo de organización del poder. Modelo de organización del poder precisamente para evitar en lo posible que exista una concentración absoluta del poder político en un solo agente político, ¿sí?
Entonces, ese modelo de organización del poder va a incorporar la idea de que, pues la idea de la desconcentración, ¿sí? Y la idea de la descentralización. Ambos conceptos, desconcentración y descentralización, son instrumentos necesarios para poder canalizar, pues, de una manera efectiva el poder político, para que ese poder político conviva con otros tipos de poderes al interior del Estado, para que no existan superposición de competencias, para que no exista esa especie de conflictos de competencias, en el sentido, eh, a ti te corresponde hacer esta vía, no me corresponde a mí. A ti te corresponde controlar esta actividad, no me corresponde, te corresponde a ti. Entonces, para evitar ese teléfono dañado, el ordenamiento jurídico lo que hace es incorporar estos dos conceptos para tratar de garantizar en alguna medida de que ese poder político conviva, ¿sí? Conviva con los otros poderes al interior del Estado de una manera coordinada y de una manera organizada. ¿Qué sucede aquí entonces? ¿Qué pasa en la descentralización? Esa es la cuestión. ¿Qué pasa en la descentralización? Cuando estamos nosotros hablando de la descentralización, nosotros estamos hablando automáticamente de transferencia definitiva y además progresiva de competencias, ¿sí? De competencias. Eh, ¿Por qué decimos transferencia definitiva y progresiva de competencias? Porque en esa medida, tanto desconcentración como la descentralización tratan de evitar el centralismo, ¿sí? Tratamos entonces de evitar el centralismo. Centralismo. El centralismo lo que genera es que la toma de decisiones que afectan, que afectan a las ciudades, a las provincias, sean tomadas exclusivamente por un cuerpo burocrático de tecnócratas sentados en la ciudad de Quito, que desconocen las verdades o las reales necesidades del pueblo que están en otras provincias. Entonces, el centralismo lo que hace es generar una falta de operatividad práctica en el Estado. Una falta de operatividad. Y obviamente eso impide el desarrollo social, el desarrollo económico, etcétera. Entonces la descentralización está presente ahí como un instrumento interesante para tratar de que ese centralismo no se presente a plenitud. La centralización, descentralización entonces, ojo, transferencia definitiva y progresiva de competencias, ¿de qué nivel a qué nivel? Esa es la clave para entender la descentralización. Estamos hablando nosotros de, del gobierno central a los GATS. Ahí yo estoy hablando de descentralización de funciones, como por ejemplo, como por ejemplo
en materia de tránsito. En materia de tránsito, ¿sí? En efecto, el control del tránsito en los cantones, en el Cantón Cuenca, por ejemplo, antes le correspondía a la Policía Nacional. Entonces yo podía estar circulando por la avenida 1 de Mayo y la Policía Nacional, en uso de sus facultades, podía pararme, podía pedirme los documentos, matrícula y licencia, y estábamos ahí, pues, ¿no? Y si yo quería matricular, tenía que irme a la Policía Nacional para hacer la matriculación, etcétera. Y si quería yo renovar mi matrícula, Policía Nacional, y así sucesivamente. Pero ya vamos a ver de que en esa medida la propia Constitución de la República lo que está generando es de que esa competencia que antes estaba centralizada en la Policía Nacional ahora sea descentralizada. ¿A favor de quién? A favor de los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente a nivel de municipio. Y ustedes van a ver cuando lean la Constitución que ahora los municipios tienen eh, el, tienen la competencia de la gestión de ¿qué? De tránsito, de tal manera de que los municipios ahí sí pueden generar ese tipo de control. Claro, Cuenca creó una empresa pública llamada LEMOV, especializada, técnica, y son ellos los agentes de tránsito los que pueden pararnos y pedirnos los documentos, pues, ¿no? Pero son agentes municipales, ya no son agentes que derivan de dónde, que derivan de la Policía Nacional, pues no. Porque estamos hablando de que del gobierno central, sí, del gobierno central, hemos transferido nosotros de una manera progresiva y definitiva la competencia de tránsito a favor de los municipios. Pero ojo, para entender la descentralización, estamos hablando del gobierno central hacia los GATS, o sea, los gobiernos autónomos descentralizados. Descentralización. Mañana ustedes van a ver, cuando hablemos de esto, que tenemos en la Constitución la parte correspondiente llamado régimen de competencias, y ese régimen de competencias traza y señala competencias exclusivas que cumplen los gobiernos autónomos descentralizados, que cumple el gobierno central, que cumple el gobierno provincial y así sucesivamente, pues, ¿no? Pero tomen en cuenta, descentralización, transferencia definitiva y progresiva de competencias. ¿De dónde a dónde? Del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Y es que eso es lógico, porque yo evito de que el poder se concentre, ¿sí? Y que esa gestión, esa distribución específica del poder sea con el fin de que se tomen decisiones públicas afines a las necesidades de esa población, de esa población. La desconcentración, por el otro lado, ¿sí? Cuando yo hablo de desconcentración de funciones, yo lo hago de la siguiente manera, pues. La desconcentración se puede eh, resumir en la palabra distribución. Aquí hay una distribución de competencias. Esta distribución de competencias, ¿sí? No es definitiva. No es definitiva. Únicamente es con fines de organización, ¿sí? Con fines de organización. Nada más. Nada más. Pero la gran pregunta es,
de dónde a dónde se distribuye las competencias. Esto es como una gran cascada, pues no. Porque aquí yo cuando hablo de desconcentración, estoy yo hablando de qué? De una distribución jerarquizada. Yo estoy distribuyendo competencias del jerárquico superior a un jerárquico inferior, pero del mismo órgano, del mismo órgano. Por lo tanto, la competencia no sale de ese órgano, ¿sí? No sale de ese órgano, la sigo manteniendo, la sigo teniendo. Lo único que estoy haciendo yo es distribuyéndola a mis jerárquicos inferiores. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que la toma de decisiones sea más rápida, sea más diligente. Por ejemplo, en el tema de la contratación, en el tema de las contrataciones. Contrataciones voy a poner aquí por montos. Entonces dense cuenta de lo siguiente. Cuando yo digo contratación por montos, por ejemplo, se va a decir lo siguiente. Eh, Ecuador, para evitar caer en la centralización, ha generado un régimen de desconcentración de funciones según el cual los ministerios que están en Quito, para evitar el represamiento de la toma de decisiones, han delegado, han desconcentrado, ¿sí? En sus jerárquicos inferiores, en los coordinadores zonales, ¿sí? En los coordinadores zonales, la contratación de cierto tipo de montos. Entonces, tenemos el ministro en Quito, el ministro de Transporte y Obras Públicas en Quito, y el ministro de Transporte y Obras Públicas en Quito va a decir lo siguiente: yo no quiero hacerme cargo pues de la contratación de montos de hasta $500,000. Yo no quiero hacerme cargo de esto. Yo voy a desconcentrar esa competencia. Esa desconcentración la voy a delegar, ¿sí? Esa competencia la voy a delegar. ¿En quién? En un jerárquico inferior, en el coordinador zonal del Ministerio de Transporte, que es parte de mi ministerio, pero es jerárquico inferior, pues no, es mi subalterno, para que él haga ese tipo de contrataciones de $500,000, de hasta $500,000, porque él conoce más qué está pasando en su zona. Yo no conozco muy bien, pero él sí va a poder contratar hasta $500,000 en su zona, pues no. Entonces, en esa medida, yo estoy delegando, ¿sí? Esta distribución opera mediante la delegación. Estoy delegando a mi jerárquico inferior de que sea él quien realice ese tipo de contrataciones, pero la competencia de tránsito la sigue teniendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La sigue teniendo. En ningún momento estoy sacando la competencia y dándola a otro órgano. En ningún momento. Para nada. Lo único que estoy haciendo yo es distribuyéndola del ministro a un agente público inferior, que en este caso es un coordinador zonal. Es un ministro chiquito aquí en la provincia, pues no, para que sea él el que contrate. ¿Con qué fin está la desconcentración ahí puesta? La cuestión es tratar de operativizar las decisiones públicas. Aquí tenemos, ese es el fin, ¿no? Operativización. Esa es la cuestión, mediante la delegación.
Entonces, dense cuenta que con eso también combatimos el centralismo. Es diferente a la descentralización, acuérdense. Acuérdense. La desconcentración y la descentralización son dos conceptos diferentes. Desde luego, ambos van a tratar de gestionar, ¿sí? Ambos tratan de gestionar el poder político. Tratamos de evitar el centralismo, pero eso sí, ambos, tanto desconcentración como la descentralización, se refieren acerca de la competencia. La competencia es la preocupación aquí. ¿Cómo operativizar la competencia? Nada más para evitar caer en el centralismo. Entonces, para combatir eso, desconcentración y descentralización. Ahora bien, la descentralización, nosotros tenemos un marco jurídico aplicable. El marco jurídico es la Constitución, ¿no? Y que sí, en efecto, nosotros podemos decir que ese marco jurídico aplicable ha fijado reglas específicas según las cuales nosotros tenemos un régimen de autonomías. Las autonomías como tal, ¿sí? Como tal, pueden operativizarse ¿con qué? Pues con la descentralización. Mientras mayor descentralización tengamos, mayor autonomía tendremos. Y eso es bueno porque le permite a los gobiernos locales, a los GATS, tener un mayor margen de actuación, un mayor margen de toma de decisiones y obviamente ese mayor margen de actuación y de toma de decisiones evita de que caigamos en el centralismo, pues. El centralismo en el sentido, acuérdense de que la toma de decisiones exclusivamente se encuentra en Quito, en un despacho de un burócrata, y nosotros no podemos hacer nada. Entonces, esta es la clave para entender. ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir y se prenden las cámaras de nuevo. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. Esa es una de las discusiones que está este rato, ¿no? De que nosotros, en este sentido, deberíamos ir hacia un paso adicional, ya no exclusivamente quedarnos en las autonomías, sino ir hacia un espacio federal, hacia un federalismo, ¿sí? Ya vamos a ver de que en efecto las bases para el federalismo en el Ecuador están sentadas las bases. El federalismo es profundizar la autonomía. Cuando nosotros hablamos ya de un Estado federal, la autonomía, la descentralización de competencias ha sido profundizada. Sí, ha sido profundizada. Entonces ahí ya estamos hablando de que estaríamos en un modelo muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, que muchos países del mundo disponen de un Estado federal. Precisamente eso le permite a ese tipo de regiones pensar y sobre todo, disponer de sus propios recursos. Disponer de sus propios recursos. Porque claro, este rato nosotros, ¿qué sucede? Captamos nuestros recursos aquí en la provincia, pero lamentablemente, así como captamos, los tenemos que inmediatamente transferir ¿a dónde? Al gobierno central, para que luego el gobierno central nos vuelva a transferir.
a nosotros como Él a bien tenga. Y eso es terrible, porque estamos sujetos a la dádiva, a la caridad, pues no. Entonces, dense cuenta, desconcentración y descentralización son dos conceptos diferentes. El día de mañana ustedes, ya con lo que van a leer ustedes en la Constitución, se van a dar cuenta qué le corresponde realizar al municipio, qué le corresponde realizar a quién, al gobierno provincial, qué le corresponde realizar al gobierno central. Entonces, en esa medida, dense cuenta de que el margen de actuación pública se concentra en una competencia. De tal manera de que el municipio ahora, solo a él, le corresponde ¿qué? Le corresponde el control de tránsito. ¿Qué pasa si es que ustedes están circulando ahora por la 1 de mayo y viene la Policía Nacional y le dice, pare, presénteme matrícula y licencia? Ellos no tienen por qué pedirles eso. No pueden, porque ellos ya no tienen esa competencia. Esa competencia fue transferida. ¿A quién? Al municipio, ¿sí? Y sí que si les paran los señores de la policía y les dicen, no me presente matrícula, no me presente licencia, pero sí deme cédula, eso sí les corresponde. Pues no, eso sí les corresponde. Porque eso sí tienen competencia para saber sus antecedentes penales. Por eso cuando ustedes le dan la cédula y los señores digitan su cédula en ese tipo aparato como DataFast, van a saber sus antecedentes penales. Entonces, tomar en consideración este particular. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Seguro? Perfecto. No dejen, jóvenes, de entrar en la página o en el aula virtual. Ojo, no dejen de hacerlo. Hay compañeros que no han entrado en 30 días. Yo no sé cómo van a rendir la prueba si no han revisado ni los cuadros ni nada. Pues no. Ahí está el material de lectura incluso. Tomen en cuenta. Eso tiene que ser diario, pues. Tiene que ser una revisión minuciosa. Tomar en cuenta ese particular, ¿no? Y sobre todo, obviamente, revisar también las reglas para realizar el trabajo de investigación, que eso es fundamental también, pues, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta final sobre este tema? ¿Está claro? Perfecto. El día de mañana hablemos, yo he de preguntar entonces las competencias específicas. Necesito un ejemplo de cada uno, ¿no? De cada nivel de gobierno. Entonces, eso hablamos el día de mañana. Bien, jóvenes, concluimos. Nos vemos, un buen día. Muchas gracias. Ya les... Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, No, doctor. gracias. Gracias, doctor.